Análisis Galáctica. Desmenuzamos los hechos y acontecimientos actuales. Bien, gente, a ver, vamos a analizar un poco la reciente última visita del mandatario argentino en los Estados Unidos, lo que pasó en Wall Street, que muy pocos te lo comentan, realmente este tremendo desfasaje que produce justamente el gobierno de la Argentina a través de la última exposición brindada justamente por Javier Gerardo Milei ante banqueros en Wall Street de Estados Unidos. Realmente el tema estuvo bastante complejo, hubo enojo, hubo una llamativa preocupación de parte de muchos de los empresarios que compartieron justamente la presencia del mandatario argentino en los Estados Unidos. Si bien Jaime Dimon, que es el CEO, el mandamás del grupo JP Morgan, uno de los principales banqueros del país del norte, quien fue el encargado de recibir allí en New York a Javier Gerardo Milei, siendo el principal aliado, ¿no?, de la Casa Blanca en América Latina. El resto de los empresarios, la gran mayoría de ellos, salieron bastante preocupados, dicen, de la exposición brindada por el mandatario argentino. Es lo que genera una nueva confusión realmente sobre el futuro destino de la República Argentina en materia económica e industrial. Fíjense ustedes que Dimon, que es el actual titular, como les contaba, del JP Morgan, que es uno de los banqueros más determinantes allí en los Estados Unidos, y bueno, se sabe concretamente que es un adversario directo de Donald Trump en el ámbito de las finanzas globales, estuvo, digamos, dialogando de forma reservada con el mandatario argentino. Pero, a ver, el presidente demandó a Dimon en los tribunales luego de que JP Morgan, como ustedes saben, le cerrara cuentas a él y a su propia familia con motivo del asalto al Capitolio allá en enero del 2021, cuando las postales, por ejemplo, de Washington, eran las de un verdadero colapso, cosa que muy pocos argentinos recuerdan por la tradicional falta de memoria que tiene la argentinidad habitual, ¿no? Esta payasesca manipulación de la información producto de los ensobrados de turno de los gobiernos que viene teniendo hace 50 años, más de 5 décadas diría yo, la República Argentina, transformándose en una verdadera republiqueta bananera, en materia económica y social. Digamos que el banquero del JP Morgan cuestionó la política arancelaria, específicamente de la Casa Blanca en Estados Unidos, y también lo que es el tema de las acciones migratorias del ICE y la tremenda embestida del actual mandatario estadounidense Donald Trump contra la Reserva Federal, más todas las cuestiones de esta guerra tremenda que se está viviendo en estas horas y que tiene aterrado al mundo, ¿no? Un tema realmente que es muy preocupante y que, bueno, los operadores de los tradicionales medios de comunicación lo tienen ahí muy oculto, ¿no? Sin embargo, fíjense que en las últimas horas, curiosamente, el propio Dimon fue, ¿quién?, el anfitrión en New York de lo que es el foro con inversores, protagonizado también por el propio presidente argentino Javier Gerardo Milei, que es el principal aliado, como todos saben, en el área regional de Latinoamérica del mandatario actual Donald Trump. Bueno, lo cierto es que el jefe, el capo mayor del JP Morgan, esta corporación de banqueros fuertísimas que opera en toda la región latinoamericana, lo termina presentando a Milei y presta la sede del propio banco en Park Avenue para que el mandatario argentino promocione inversiones en el propio país, en la Argentina, ¿no? Un país que está realmente convulsionado en muchos aspectos, en materia social, en materia económica, sabemos lo que está pasando, un descalabro absoluto, más todo el bolonqui que hay con las empresas, las industrias que le están metiendo chatarra, productos importados por todos lados, la viveza de algunos turros empresarios argentinos también tiene su culpa, pero parece ser que el mandatario argentino no tiene límites en esa materia. Dimon, que es una suerte, digamos, de referente para lo que es el actual equipo económico de Javier Gerardo Milei, dado que, bueno, varios funcionarios trabajaron curiosamente dentro de los grupos de banqueros, inclusive dentro del propio JP Morgan, empezando, por ejemplo, por el propio ministro de Economía, Luis Caputo, que estuvo dentro del grupo. O sea, se dan cuenta cómo cierra todo, ¿no? Es una rueda donde están todos metidos en esta maraña, en esta telaraña que en el fondo le sigue complicando la vida a los ciudadanos de la Argentina. Lo cierto es que Caputo, que fue jefe de
trading para América Latina del grupo JP Morgan comienza a ser mencionado como, bueno, una opción para lo que podría ser la nominación presidencial del Partido Demócrata en el año 2028. Fíjate vos cómo confluyen todas las cosas en la misma trama que se está viviendo en este confuso planeta Tierra. Bueno, fíjate también que el magnate Bill Ackman, que es el dueño del fondo Pershing, que maneja activos por más de 25.000 millones de dólares, un fangote de guita, nos podría mandar unos mangos para ver si podemos sostener nuestra pequeña estructura. Él dijo que Dimon deberá ser el candidato de los demócratas. ¿Te das cuenta cómo viene todo ensamblado, no? Motivos sobran, dijo, está registrado como votante de ese partido y tuvo un lugar permanente en War Roman de la fallida campaña presidencial de Kamala Harris allá por el año 2024. Tal vez el Jabo que está intentando armar nuevas relaciones para poder estabilizarse en el gobierno complejo que tiene la Argentina, donde hay varios cimbronazos con una pérdida muy fuerte de los votantes de la propia Libertad Avanza, que están bastante molestos, preocupados con lo que está pasando en la Argenlandia de estos tiempos. Bueno, Dimon, que estuvo cerca de ser candidato presidencial allá por el año 2020, en un foro casualmente del propio JP Morgan, llegó a comentar que se consideraba más inteligente que el propio Donald Trump, que en ese entonces, bueno, despachaba en el Salón Oval, pero, bueno, finalmente le sucedió lo mismo que años antes a otro magnate. Nos referimos a Michel Bloomberg, otro capo de las finanzas en Estados Unidos, que entendió que no podía ganar justamente la nominación de un partido político como el Demócrata, cuyas bases, no querían apoyar a un referente de ¿dónde? Del mercado financiero, en este caso del propio Wall Street, donde estuvo justamente derrochando guita en las últimas horas. Casi creo que es la 15ª oportunidad que viaja el mandatario argentino, gastando guita, acompañado por un montón de funcionarios, por muchos gobernadores que ni siquiera participaron de bases y de cosas elementales allí en Wall Street, como para ver si podían captar alguna inversión, algún inversor internacional que estaba en Wall Street. Bueno, no hubo quórum, parece ser, en esa materia tampoco. Ahí es donde te das cuenta cómo tiran la guita al Pepe los funcionarios y los políticos de la Argentina, mientras siguen hambriando a los jubilados, a los discapacitados, con esta tremenda desocupación que hay, cerrando fábricas todos los días, comercio como se ven por los 4 costados, pero siguen con la misma perolata. Donald Trump, el mandatario actual de los Estados Unidos, que está realmente en una seria encrucijada con este tema del conflicto bélico en el Golfo Pérsico, en Medio Oriente. No se sabe la realidad tampoco de lo que está pasando. Hay mucha fake news, hay mucha manipulación de la información. Ellos dicen, bueno, que hundieron tanta cantidad de barcos, que esto, que el otro, pero el trasfondo de este conflicto militar bélico en Medio Oriente realmente es una gran paradoja. Bueno, él interpretó el papel de un magnate empresarial, pero fíjate vos, el hombre que fue en su momento competidor, que hoy que parece estar cercano a él, nos referimos al propio Dimon, el capo del JP Morgan, lo es, parece ser él en realidad el que puede manejar las finanzas en el futuro. A pesar de comenzar su carrera, fíjate vos, con 500 millones de dólares de su padre, Donald Trump ha tenido un historial empresarial más irregular, comparándolo en este caso con el capo actual del JP Morgan, ¿no? Que incluye 4 quiebras y una empresa que se fue a pique en repetidas ocasiones hasta que empezó a monetizar la presidencia durante el mandato presidencial. Pero bueno, el predicamento en este caso de Mr. Dimon en la Wall Street actual es absoluto. Dice que las acciones de su propio grupo banquero, nos referimos al JP Morgan, han subido casi un 1.100% desde que asumió el mandato en diciembre del 2005. Bueno, el Ejecutivo se describe a sí mismo como un moderado que de alguna manera viene defendiendo constantemente esa filosofía política de conciencia social con prudencia fiscal. El escenario electoral luce ahora más funcional al cálculo de este hombre, de este capo de JP Morgan, Mr. Dimon,
que en los años previos, más allá del gobernador de California, nos referimos a Mr. Gavin Newsom, no aparecen grandes figuras en lo que es el firmamento demócrata y la economía estadounidense en diversas encuestas porque, fíjate, se posiciona como un factor clave rumbo a las elecciones de medio término en el país del norte. Bueno, lo cierto es que la Argentina sigue derrochando guita a más no poder. Los funcionarios pasean, van con sus amigas-novias, sus parejas, llevan amigotes de turno, derrochando la guita. 15 viajes del presidente argentino en estos 2 años y pico de mandato, cuando por ahí no fue a ninguna provincia del interior. No conoce lo que pasa realmente en muchos pueblos del interior de la Argentina. Debería, hacer aunque sea la mitad de estos viajes que hace al exterior, en su propio país, para ver realmente cuál es la situación de esta Argentina que está devastada, ¿no? Que está realmente con serios problemas económicos, sociales y financieros. Si partís de la base que hace 3 o 4 o 5 años promedio los jubilados están recibiendo un bono miserable de 70.000 mangos, cosa que, el presidente se lo gasta prácticamente en un mini café, ¿no? ¿Te das cuenta la hipocresía del ámbito político que tiene el planeta Tierra y específicamente la Argentina, que tiene un capital económico fuerte a pesar de los dramas económicos que hay, pero la guita se sigue derrochando, se tira por la borda, no se están haciendo las obras públicas de urgencia que necesita tener el país para sacar la productividad justamente dentro del ámbito rural? No tenemos rutas, no tenemos seguridad, no tenemos una base de control sanitario adecuado, no tenemos una base de contención hacia la gente de la tercera y cuarta edad, pero los políticos de merda siguen tirando y derrochando la guita deliberadamente de una manera vergonzosa. Editorial Galáctica, en este día de la fecha, para compartirlo con nuestra visión, y seguramente si vos estás o no de acuerdo, cada uno que saque sus propias conclusiones. Ya seguimos con más información.